¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora en que usted decida ver su programa Divergencia, que bueno, ya lo retomamos y hoy también comparto este espacio con Patricio. Patricio, muy buenas tardes por Gracias, estar aquí. Martín, por la invitación y gracias a nuestro auditorio y desde luego quienes respaldan el trabajo de producción en este portal, que merecen su reconocimiento, y yo en mi caso mi agradecimiento por la invitación que me haces. Bueno, Patricio, vamos a entrarle de lleno al tema, un tema que hoy ha, ha llevado consigo muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra. La verdad es que el proceso de fiscalización o de aprobación o no de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables aún no se concluye y hasta ahorita hay cierta incertidumbre sobre cuál va a ser el final de ese proceso, porque se habla de que algunas cuentas polémicas, como la del Ayuntamiento de Panotla, como la del Ayuntamiento de Zacatelco, ambas con desvíos o observaciones millonarias, podrían cambiarse los, los dictámenes de reprobatorios a aprobatorios, lo cual sería lamentable, Patricio. Claro que sería lamentable, como ha venido siendo costumbre en Tlaxcala, y no hablo de otros estados porque lo que nos interesa es Tlaxcala y vivimos en Tlaxcala y estamos en Tlaxcala y queremos lo mejor para Tlaxcala, pero pareciera que desde un principio los diputados, principalmente los que integran la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con la diputada Netzáhuatl en la presidencia, lo vieron de manera diferente, Martín y amigos del auditorio. ¿Y por qué? Porque el porcentaje de irregularidades, de cosas no bien vistas en términos de fiscalización, se incrementó, es decir, tienen más manga ancha los entes fiscalizables, poco más de 100, los 104 que mencionas, Martín, y desde luego, cuando se abre ese compás al 7% de irregularidades del total de su manejo de dinero, pues se tienen cantidades, dependiendo el ente y dependiendo el municipio, se tienen a veces cantidades que resultan francamente vergonzosas en términos de una buena fiscalización. ¿Y a qué me refiero? A que cuando abren a 7% ese porcentaje, cuando se aprueban los lineamientos, pues los presidentes municipales y todos aquellos que deben de rendir cuentas dicen, caramba, pues vamos a buscar hasta el 6.5% y finalmente es el 7 el que nos castiga, pues vamos a tener irregularidades en un porcentaje. Y en casos de municipios y en otros también de dependencias de gobierno o hasta, por qué no decirlo, órganos autónomos, son cantidades millonarias las que pueden malutilizarse en este concepto de 7% de irregularidades. Ahora está por verse si aquellos que no han cumplido con este rango o por otras razones que han sido reprobadas en sus cuentas, y tenemos de aquí al 31 de agosto para saber cuántos entes van a ser reprobados. Quizás valdría la pena un programa o un análisis rápido en algún programa después del 1 de septiembre o en el transcurso del mes, Martín, para entonces sí, teniendo los datos completos, decir si en fiscalización en Tlaxcala retrocedemos, ya nos estancamos o estamos avanzando, que lo veo muy difícil. Sí, lo que tú ahorita comentas de este porcentaje, para mí de entrada me parece ridículo que estemos hablando y que los diputados hablen de un porcentaje permitido para que los presidentes municipales puedan malutilizar, equivocarse, pónganle el nombre que ustedes quieran. Es decir, si te robas un peso es un robo. Punto. Sí, y te sancionan en una empresa privada. Y aquí lo que te dicen es, bueno, te doy chance del 7%, y en algunos casos, como lo mencionabas en otro programa, o en que ya grabamos, decías en el caso de Huamantla. Sí. Le da un margen de poder malutilizar 12 millones de pesos. Y hasta brincos ha de dar la esposa, que es la que casi decide en Huamantla, porque tiene un mangancha. Claro. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, espérame, si lo mismo da robarse 1,000 pesos que robarse 12 millones.
Y yo creo que las dos cosas deberían sancionarse por igual, punto. Sí, Martín, mira, hace algunos años a mí la vida me dio la oportunidad de dirigir un instituto, el Electoral de Tlaxcala. Y en ese entonces el gobernador Alfonso Sánchez Anaya, en una reunión que tuvimos los consejeros con él, con el gobernador, yo le dije algo que le sorprendió a él y a los consejeros. Le dije, mire gobernador, yo nada más le pido un favor. Si en las cuentas que yo entregue de cada año un peso se malutilizó, ni lo piensen, sanciónenme y si me toca cárcel, que me toque cárcel. A ese grado llegó mi postura en el instituto con los consejeros y había una comisión de finanzas y fiscalización que era casi opositora a mí, que me vigilaba todos los días el gasto. Martín, sí se puede rendir cuentas cuando se quiere, cuando hay voluntad, cuando no se va a ver en la institución como un botín. ¿Y por qué actuó de esa manera? Porque también he estado en el sector privado y ahí, si malutilizas 5, 100 o 1000 pesos, tienes que devolverlos o te toca una sanción grave. ¿Por qué en México? ¿Por qué diablos en México? ¿Por qué diablos en Tlaxcala? Los diputados que se supone ahora deberían actuar con más rigor, los de Morena y sus aliados, dan más manga ancha para esto. A mí me parece vergonzoso y un retroceso, por eso yo digo que al final difícilmente veremos avances, veremos estancamientos, retrocesos en las negociaciones que al final de mes haya para no sancionar a algunos entes, qué sé yo. Vamos a mencionar, por ejemplo, Zacatelco, que un año antes y en este que están fiscalizando ahora, sus cuentas son desastrosas. Y ahí la pregunta obligada es que el gobernador les va a tronar los dedos, pues porque hay parentesco con el presidente de Zacatelco, y lo que estoy diciendo es muy duro, pero me gusta hablar así y debe hablarse así, porque si no nos van a seguir dando a tole con el dedo. El gobernador y el presidente municipal de Zacatelco pues traen desde hace muchos años pues cercanía familiar. Entonces aseguran, ahí sí ya no me meto en la vida privada de nadie, pero aseguran que el presidente municipal de Zacatelco pues es capaz, incluso andando de parranda, marcarle y saber que le va a tomar la llamada el titular del Ejecutivo en Tlaxcala, porque así es la relación de cercana. Mi pregunta es, ¿Zacatelco con todo y eso van a rato a resultar aprobadas porque les truenan los dedos desde Palacio? Sería gravísimo que esto ocurriera. Y si yo me pregunto, ¿y si esos presidentes municipales que deberían de tener un poquito de vergüenza dicen que no roban, bueno, que no utilizan irregularmente el dinero público en una proporción mayor, que nunca han trabajado en una empresa para saber que si ahí mal utilizan un peso mal, se les sanciona o tienen que devolverlo? Yo creo que ya es justo que en Tlaxcala, sí, con este gobierno creo que no va a ocurrir, pero ya es justo que en Tlaxcala veamos de otra manera esta tarea de fiscalización. Bueno, Patricio, tú dabas ese ejemplo de específico en Zacatelco. En el caso del ayuntamiento de Panotla. Panotla, que es otro desastroso. Hay un gasto del 2018 donde un día el alcalde, que es muy adicto al reventón y al reventón, se gastó 140,000 pesos en café. 140,000. No, pues ha de haber sido en otra bebida, a lo mejor más. Bueno, sí, pero aquí lo lógico es, bueno, vemos esos excesos sí. y nadie quiere entrarle al asunto. O en el caso de un poco volviéndonos a las dependencias estatales, el ITIFE. Sí, encuentran malversación, daño patrimonial superior a los 100 millones de pesos. Para Tlaxcala estamos hablando de una cantidad millonaria. ¿Qué pasó? ¿Se la reprobaron? Sí, pero el silencio es absoluto. Yo no oí a ningún diputado pedir una investigación a fondo, decir, oye, estamos hablando de una cantidad importante, veamos en dónde fueron a parar esos recursos y qué se ha hecho para sancionar ese mal manejo de esos recursos, Patricio.
Claro, Martín, tocas el punto principal porque en Tlaxcala tenemos un fiscal que debería de hacer lucha también por la corrupción y no ocurre esto, pero también los encargados de interponer o de llevar esas denuncias, pues no lo hacen. En un caso a mí me queda muy claro porque no se ha armonizado la ley para aplicar la ley de responsabilidades públicas y en este caso le correspondía al órgano de fiscalización superior, pero en el caso de los diputados sí sorprende porque ellos también están facultados para iniciar este tipo de procedimientos y no lo hacen pues antes porque eran del mismo partido y del mismo grupo en el poder desde el Congreso local y en Palacio de Gobierno, pero ahora que las cosas son diferentes pareciera que sigue ocurriendo casi lo mismo, Martín. Y es cuando yo pregunto, y será un tema que no sé si tengas previsto para las semanas más adelante, el papel de la legislatura de Morena después de un año. Martín, no son un poder más, son un poder subordinado más en Tlaxcala. ¿De qué sirvió que miles de tlaxcaltecas le pusieron tache en la boleta a los candidatos de Morena, de Encuentro Social y del PT el 1 de julio del 2018 como una alternativa en Tlaxcala, si finalmente cuando llegan al cargo les interesa más los beneficios que de manera personal o como grupo pueden tener o como comisión, y no les interesa hacer un real contrapeso al Poder Ejecutivo? Y no estoy diciendo con esto que se peleen, estoy diciendo que debieron haber hecho desde los primeros días una reforma a la ley orgánica que los pusiera en condiciones, digamos, de igualdad, de equidad, para hacer un contrapeso político del Ejecutivo para beneficio de los tlaxcaltecas, no de beneficio del grupo en el poder. Sí, y aquí lo que tú dices, sí tendremos que ir haciendo, digamos, ya balances, una evaluación, porque ya hay elementos. Así es, Martín. Simplemente hoy, cuando concluya este periodo de dictaminación de las cuentas públicas, vamos a ver qué tan diferente se comportaron en anteriores legislaturas o siguieron el mismo esquema de ponerse a su conveniencia la chaqueta de corrupción, cerrar los ojos, avalar cambio de dictámenes y decir que aquí no pasó nada y que los alcaldes se sigan riendo de sus ciudadanos a la hora de manejar los recursos públicos, porque como ya lo vimos, se llevan millones y millones de pesos para otras cosas, menos para beneficiar a los ciudadanos. Así es, Martín, y duele, lastima. Yo vuelvo a lo mismo y subrayo y aclaro para todos aquellos que desde luego también difieren de mis opiniones o creen que uno tiene por simpatía política o por por el cambio de régimen que está habiendo a nivel federal, uno no puede ser crítico por las simpatías que tiene con ese cambio de régimen, y yo soy uno de ellos. Simpatizo con el hecho de que en México no haya menos corrupción. Simpatizo también con el hecho de que se investigue la corrupción, y desde hace una semana el país se cimbró con la puesta en la cárcel por primera vez de un secretario de Estado, en este caso mujer, y todo lo que conlleva. Anoche yo veía un programa de televisión de cobertura nacional, Martín, seguramente muchos del auditorio lo hacen y con más detalle que un servidor, y observaba esa maestría en la estafa que hicieron todos aquellos involucrados en lo que se conoce periodísticamente como la estafa maestra. Martín, lo tengo que decir porque la gente ya no se chupa el dedo, ni nuestros seguidores de tu portal y del programa. Crimen organizado, institucionalizado para hacer la estafa maestra. ¿Por qué nos espantamos del crimen organizado que engaña a la gente y saquea los gasoductos ahora,
conductos de combustible antes? ¿Por qué nos espantamos y los satanizamos cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, yo lo decía en tus programas, en este portal, el grupo Atracomulco era crimen organizado? Está demostrado, es crimen organizado institucionalizado. Por favor, así es como quieren que se haga periodismo en asuntos tan, yo diría, tan vergonzosos como la estafa maestra. Así es como quieren que se haga periodismo en Tlaxcala, hablando de los problemas de corrupción de las ventanillas pequeñas. Martín, voy a mencionar 3 casos. 1, las plataformas que están ya dando servicio por debajo de la mesa y que se están prestando a corrupción en Tlaxcala. Obras de Secodubi que sabemos, y la principal, lo que hay detrás de ella y la corrupción rampante. Y por qué no decirlo también, en algunas situaciones hasta la entrega de becas, ¿sí?, que tanto presumen, la corrupción que está habiendo. Por favor, que no nos digan que exageramos o que hablemos bien de Tlaxcala, cuando lo único que quieren hacer aquí es tapar la corrupción, y cuando hay rendición de cuentas, porque ese es el tema que nos tiene aquí sentados, también buscando la manera de que no se hagan muchas olas en la fiscalización de cuentas para que de Tlaxcala pueda seguirse hablando bien. Sí, y es obvio, Patricia, tú lo acabas de decir, que hay casos muy marcados de presuntos actos de corrupción, no solamente en los ayuntamientos, sino también en las dependencias estatales, que poco a poco van a empezar a saltar y que poco a poco van a empezar a salpicar al gobernador, que no sabemos. Yo la verdad no sé si es un ingenuo que no lo quiere ver o hace que no ve y está coludido, pero al final este asunto lo va a salpicar y lo va a dejar muy mal parado. Y eso al tiempo, porque como tú mencionas algunos casos, lo peor es que esos casos ya están empezando a ser documentados, y lo que sería un contraste para él es que sus aliados en su momento serán al rato los que serán una parte fundamental para darle una corte de cabeza al gobernador por las roces y los desencuentros que tuvo con el grupo de Mariano González Arur. Sí, que ese es otro tema interesante para un programa, Martín, el hecho de que el gobierno anterior, el que hablaba de continuidad, no de continuismo, pues ahora es el que pareciera el más férreo opositor, y desde luego está en el poder alguien que llegó a cuidarle las espaldas, y lo está haciendo a costa de mucho, porque Martín, con lo que está ocurriendo esto de la corrupción en instituciones del gobierno federal anterior de Enrique Peña Nieto, y lo que apareció de la Caja Libertad de Querétaro, y que sabemos quiénes estaban involucrados, pues eran a los que apostaba Mariano González Arur para seguir siendo una estrella de la política mexicana, que ganara el candidato del PRI y del grupo hacendario, que ya se demostró que estaba también coludido en grandes problemas de corrupción. No solamente Sedesol, Sedatu, sino desde Hacienda se avalaba todo esto. Y Mariano González Arur llegó a decirlo hasta en 2 o 3 ocasiones de su compadrazgo y simpatía con José Antonio Meade y de ese grupo, y que es el que estaba involucrado en estos problemas en la ciudad de Querétaro. Por cierto, lugar donde ahora creo que radica mucho más tiempo la familia, ¿no? No, incluso Mariano. Sí, ahí pues me acaban de decir que ya cambió su residencia. Así es. Sí. Es decir, ya aquí viene a visitarnos, pero su residencia oficial ya está en Querétaro. Pues sí, el gobernador mismo de Querétaro, Francisco Domínguez, ha sido señalado de estar involucrado también en esta caja y demás. Pero no nos salimos del tema, porque finalmente la rendición de cuentas debe de ser una obligación de todos aquellos entes
municipales, estatales y de lo federal, pues allá que lo vayan resolviendo a su manera, pero nos interesa municipales y estatal de Tlaxcala, deben de rendir cuentas desde el primer peso hasta el último. Pero bueno, como nuestras diputadas, principalmente la de Comisión de Finanzas y Fiscalización, les dijo, ahí está, 7%, hagan con ese dinero lo que quieran, que finalmente van a resultar palomeados si no llegan a ese techo. Sí, y ya que estamos en vías de que se concluya ese proceso de dictaminación, veremos cuál es el balance al concluir ese proceso, veremos cuántos son los montos que se observaron, van a ser varios millones de pesos y vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman para poder recuperar esos recursos o simplemente se hacen tontos y no pasa nada y al final, Patricio, Tlaxcala de veras seguirá siendo un gran ejemplo de la enorme impunidad que existe en contra de la corrupción. Martín, pues ya el primer dato lo dio el órgano de fiscalización, creo que ya termina el programa, cuando entregó los informes al Congreso local a finales de mayo y se hablaba de 400 millones de pesos nada más en los municipios, no de los entes restantes, estatales, órganos autónomos y demás. Pero estamos hablando de que estudios que ha hecho el sector privado en Tlaxcala, y yo los tengo a la mano, de que se habla de que alrededor de 1,100 millones de pesos es lo que se puede comprobar de malutilización cada año en el sector público de Tlaxcala. Estamos hablando de un asunto no menor, ¿eh? Pues ahí están los datos, son cantidades que debería de preocuparnos a los ciudadanos y que deberíamos de estar exigiendo a estas autoridades mayor congruencia y un ataque frontal a la corrupción y que se dejen de hacer patos sobre el tema, Patricio. Así es, Martín, pues bueno, yo es lo que pues tenía que le decir. damos muchas gracias a Fernanda, a Graciela que nos acompañaron en la parte técnica. Patricio, buenas tardes. Gracias a ti y pues estaré pendiente de las invitaciones que me hagas para venir a compartir, no para venir a golpear, a compartir análisis de lo que no se dice en ningún otro, o en muy pocos espacios se dice en Tlaxcala. Ok, pues nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.